detecta esa bacteria, se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar la bacteria. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Y por qué? Porque esto tiene un impacto en el cáncer de estómago. En el año 83 se publican simultáneamente por los dos autores de esta investigación del hallazgo de esta bacteria, Helicobacter pylori gram negativo espirilado, en la mucosa de sujetos con gastritis y úlcera péptica. Y se confirma el rol que juegan en la etiología de estas entidades y cómo el tratamiento antimicrobiano resolvía esta situación. Años después, en la década del 90, ya se encuentra la asociación con el cáncer de estómago. Y esta es la primera bacteria que se ha relacionado con un tipo de cáncer. Ya otros virus habían sido relacionados con cáncer, pero no bacterias. Esta es la primera bacteria que se encontró relacionada con un cáncer. Y la Asociación Internacional del Cáncer lo definió como carcinógeno tipo 1. Después se ha visto asociada al linfoma difuso de no alto grado de malignidad del estómago. Actualmente el Helicobacter infecta a poco más de la mitad de la población del mundo. La población mundial ya está en 8.000 millones de habitantes y por encima de 4.000 tienen este microorganismo en la mucosa de su estómago. Este microorganismo está básicamente en la gente de los países pobres y está relacionado a un bajo estándar de vida, con alimentos muy, muy contaminados, con cultivos como el del Perú, que se rían con agua de desagüe, y dentro de los países pobres, en las población más pobre es donde más abunda. La falta de agua y desagüe prácticamente es el sine qua non de tener la infección con esto. Esta bacteria se ha encontrado en el estómago del humano y se ha estudiado así desde que el Homo sapiens estaba en África. Y desde la primera salida exitosa, en realidad la segunda salida grande, hace 60.000 años, cuando el Homo sapiens sale en forma masiva del África y va a Europa y al Asia, se puede estudiar perfectamente los Helicobacter y los diferentes tipos de Helicobacter que ya se encuentran localizados en Europa, en Asia, en África y después en América. Con la llegada del hombre llega también el Helicobacter pylori. Y ahora se sabe que hay cepas que uno puede definir desde hace milenios en los diferentes sitios. Y varía la patogenicidad de estas cepas. El Helicobacter no ha tenido mayor impacto en la morbimortalidad del Homo sapiens. En primer lugar, porque las consecuencias más severas, como es el cáncer, linfomas, son de gente mayor y el promedio de vida hasta hace 2 siglos era muy bajo del ser humano, donde estas complicaciones no se veían. Entonces, en el Perú se ha estudiado en las momias precolombinas y antes de la llegada de los conquistadores españoles, ya estaba el Helicobacter acá en la población. Entonces, este organismo ingresa con alimentos o con agua no limpia y infecta el estómago y esta infección persiste de por vida. La respuesta inmune, que la hay local y con anticuerpos, no es capaz de eliminar la infección. No es capaz. No se ha demostrado jamás que en una persona adulta se elimine en forma espontánea. Jamás. Jamás.
Aquí en esta proyección, a mi izquierda, al centro, está la mayoría de los infectados que no producen mayor enfermedad clínica. A la izquierda está más o menos 1 de cada 6, que llegará en algún momento a hacer una hipergastrinemia, aumento de secreción de ácido y llegar a la úlcera. Y un 3% a mi derecha, que va a ser una gastritis de cuerpo, con metaplasia y atrofia, y puede llegar a la úlcera gástrica y al cáncer. Uno puede ir de la izquierda a derecha de esta diapositiva, pero jamás en sentido contrario. Jamás en sentido contrario. La úlcera duodenal, más bien, es una condición benigna. Fíjese, como una bacteria, dependiendo de una serie de factores que determinan una respuesta fenotípica del huésped, puede llegar a producir una lesión benigna y también cáncer. El Helicobacter se le encuentra fácilmente en las biopsias. Bueno, es una bacteria extracelular. Y el patrón, cuando compromete el estómago, en la mayoría de casos da este patrón nodular, similar a la proyección que le presenté ayer sobre la gastritis linfocítica. Y se parece porque estos son folículos linfoides. El riesgo de infección depende del nivel socioeconómico. Y en los países depende del país. Entonces, los países ricos no tienen este problema. Los cultivos son con aguas limpias, la comida es limpia, el agua potable es de bastante calidad. Como ustedes saben, la gente lo puede tomar directo del caño y no pasa nada. Y esos países no tienen este problema, las úlceras son más gástricas y por ahí y otros factores, y no hay cáncer gástrico como problema. Entonces, en estos países el cáncer gástrico es rarísimo. El único país que ha tenido, rico, que ha tenido cáncer gástrico es Japón. Pero ya está bajando un montón. Ya Japón no es lo que tenía de cáncer gástrico. Entonces, depende del nivel. Y en un país como el nuestro, un país pobre, subdesarrollado, el Perú no está en vías de desarrollo de nada, el Perú es subdesarrollado. Esa palabrita en vías de desarrollo se creó hace unas décadas para no ser ofensivo, pero en realidad el Perú no está en camino de ningún desarrollo. Para lo cual, lo primero que tiene que haber en todos los países que en el mundo han entrado en el desarrollo es una excelente educación y salud, cosa que acá no hay. Es imposible que Perú esté en vías de desarrollo. Es un término de compromiso, que a uno le dicen que como a nosotros, los ancianos, que nos dicen adulto mayor para no ofendernos. Pero a la larga es lo mismo. El combate se transmite por agua, alimentos, por contacto con secreciones, sobre todo el vómito. Las heces también contagia, pero menos. La transmisión, lamentablemente, ha sido por el agua potable, demostradamente en la década del 80, y a los 1000 se estudió y ya no se encontró, y hace 2 años se reportó el hallazgo nuevamente en las aguas, en los grifos, en los caños de Sedapal del Lince, nuevamente un porcentaje con recuperación del Helicobacter. Entonces, el agua, entre comillas, potable, tenemos que potabilizarla filtrándola, hirviéndola, o tomar agua de otra calidad, pues, ¿no? Lamentablemente. Cuando se empezó a estudiar en el Perú en la década del 80, a la mitad de la década del 80, la tasa de infección en el Perú se encontró que era de 70-80% por igual en costa, sierra y selva. Pero siempre hubo más lesiones premalignas y malignas y más cáncer en la sierra.
El cáncer gástrico en el Perú es un cáncer de la población más pobre y rural, y más de la sierra que de la costa. Básicamente la sierra. Siempre se pregunta si uno no tiene, o si uno tiene, los demás tendrán o no tendrán. Y hay una correlación. Si alguien tiene en la casa, los demás es muy posible que tenga. Eso no implica contagio, sino implica que comparten el mismo cuadro epidemiológico, comen lo mismo, toman la misma agua, tienen las mismas costumbres, van a los mismos sitios, etcétera, etcétera. Solo se ha demostrado que la madre con el bebé lactante, cuando se contagian ambos, se pueden contagiar ambos con la misma variante genética. En cambio, entre el esposo y la esposa, pueden estar contagiados los dos, ni siquiera están con la misma variante. Ni siquiera están con la misma variante. Está disminuyendo, en el mundo entero está disminuyendo. Está disminuyendo. Y en el Perú también está disminuyendo. Nosotros hemos tenido a la década del 80, a mediados, 83% de positividad, y eso ha ido bajando, bajando. Hasta el 2002, que tuvimos el último dato nacional, 58%. O sea, no es cierto que todos tienen. Eso se dijo en el 85, todos tienen, pero ahora ya no. Y en 2005, el Policlínico Peruano-Japonés de Jesús María, está frente a la Clínica San Felipe, ahí en estas viviendas, en estos edificios, al costado de esos, reportó un estudio que se hizo con la finalidad de ver si la etnia de los pacientes japoneses, la etnia japonesa pura, ¿no? Con padres japoneses, inclusive muchos de ellos nacidos en Japón, y los pacientes que se atienden en el Policlínico Peruano-Japonés con etnia, con ningún antecedente asiático, había diferencia. Muchos decían que el cáncer es por la raza asiática. No, no había ninguna diferencia entre el Helicobacter y estos. Dependía de la situación, no dependía de la etnia. Y se han publicado 2 estudios, en 2019 este estudio que está acá y uno después en la Clínica Delgado de Lima. Y ambos son similares. Ambos estudios son similares los resultados. Este estudio de 2019, hecho acá en Lima, encuentra en displéticos, como denominan ellos, clase alta, aunque ese término a mí no me gusta, lo voy a tener que cambiar porque eso no, así es la conclusión de ellos. Esos son estudios, esos pacientes son de la Clínica Angloamericana de San Isidro y estudian varios cientos de displéticos sometidos a endoscopía y a biopsia y encuentran 29% de Helicobacter. Y esto es un hospital del MINSA, comparación, 54%. Entonces, como ven, dentro de un mismo país, dentro de nuestra ciudad de Lima, que es tremendamente heterogénea, se encuentra como en un hospital del MINSA, 50 y tantos, y en un hospital, una clínica de San Isidro, donde va la clase económicamente más privilegiada. No sé si sea correcto denominarle alta económicamente, no sé. Bueno, hay una diferencia. Y otro trabajo que se ha hecho en la Clínica Delgado, de la Javier de Miraflores, muestra lo mismo, los mismos datos. O sea que tenemos, obviamente, diferentes prevalencias según el nivel socioeconómico. Aún dentro de un país, entre comillas, muy contaminado. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta bacteria? Se usan métodos invasivos que van a hacer una endoscopía y biopsia. La biopsia se puede estudiar histológicamente, se puede hacer el test de ureasa, que es un test con el tejido para ver si tiene ureasa,
y se le pone en un dispositivo con urea y da una coloración. Tiene cuando cambia el pH, cambia el color. En la biopsia se puede hacer también pruebas moleculares, se puede hacer cultivo, pero hasta ahora no están en uso clínico. Sí, se han hecho en Lima en investigaciones. Esperemos que vengan pruebas moleculares para ver resistencia, patrón de resistencia en la biopsia. Sobre todo para casos que estamos retratando 2, 3 veces y no mejoran. Y los métodos no invasivos que son los más populares. Tenemos la prueba del aliento que se hace ya en nuestro Perú con carbono 13 o 14, siendo el carbono 13 no radiactivo mucho más caro. Tienen más del 90% de sensibilidad y especificidad. Como esto determina la presencia en el momento de la bacteria, se tiene que retirar los inhibidores bomba de protones, bismuto, sucralfato y antibióticos. 2, y los antibióticos hasta un mes, por lo menos, para hacer esta prueba. Cuando alguien toma omeprazol, la cantidad de bacterias baja del helicobacter. Entonces tienen que retirarse para que tenga buena sensibilidad y especificidad. Se están haciendo en nuestro medio, no sé el costo, antígenos fecales, y estupendo porque es una prueba sumamente simple, no invasiva, sobre todo para estudiar a personas, a niños, etc. Y no sé el costo. Igualito, tiene que retirarse todo uso de medicamentos por 2 a 4 semanas. La que solo sirve por una vez y nunca más se puede repetir es los anticuerpos de tipo IgG. De valor, porque es una prueba barata. Pero se tiene que hacer exámenes cuantitativos, no cualitativos, que eso no tienen mayor significado. Tienen que ser cuantitativos. Y hay niveles de anticuerpos IgG. Indican la presencia del momento o pasada de la bacteria. Entonces, en un paciente que nunca ha recibido un tratamiento Helicobacter y hay pocos recursos, se puede usar un IgG. Ya no se puede usar para ver si se curó o no se curó, porque puede permanecer positivo hasta más de un año. Y ya no tiene ningún valor chequearlo después con un anticuerpo. Solo tiene un valor. Ahora, el anticuerpo es útil en países donde hay mucho helicobacter como nosotros. El anticuerpo no tiene mayor utilidad en países donde hay poco, como la mayor parte de países de Europa Occidental y Norteamérica, Canadá, etc. No tiene valor. Si a ustedes le preguntan en un examen peruano, esto sirve, pero si le preguntan en un examen internacional, no confirman la presencia. Desde el aliento le dan urea marcada y si hay helicobacter, cantidad de ureasa se transforma en CO2 marcado y se determina en un dispositivo para respirar. Pero eso ya es ciertamente fastidioso, sobre todo para un niño. Y antígenos fecales es lo mejor. No sé el costo, se está haciendo en Lima, no sé el costo. Y anticuerpos IgG, IgM, IgA, eso no tiene ningún valor. Si usted me pregunta por qué lo hacen los laboratorios, tantas cosas que se hacen en el mundo que no tienen ningún valor. Entonces, no es una pregunta pertinente. Imagínate que en el Perú no usan las autoridades, no solo del Perú, en el mundo entero han estado pidiendo test de vacunación para viajar en avión. Ahora ya no, pues por supuesto, pero al principio, para entrar a un sitio, cuando es bien sabido que la vacuna para coronavirus no previene ni que te contagies, ni previene que tú contagies, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido pedirla en un viaje, ni pedirla para entrar en un sitio. Entonces en este mundo las cosas generalmente no tienen sentido. ¿No? Y eso no es nuestro Perú, es el mundo entero. La vacuna solo tiene un efecto en disminuir en cierto grado las formas graves. Nada más.
nada más y que entres a una UCI y por supuesto que tu pronóstico sea muy serio. No tiene ningún valor en prevenir contagio, ni que tú contagies. Ni que tú contagies. Pero a pesar de eso, usted ha visto a las autoridades, los políticos, los chilenos, hasta un para poder viajar, cosa que no tiene sentido. Bueno, el helicobacter es un patógeno y siempre que está presente hay que eliminarlo. Si no quieren tratar el helicobacter por alguna razón, no lo investiguen, no lo investiguen. Y esta diapositiva del doctor Graham, una de las 5 más reputados autores en el mundo, pone esta diapositiva como su mejor diapositiva, donde da 2 conceptos. Número 1, que el helicobacter es un patógeno y no comensal, como se ha querido decir alguna vez, que es parte de la flora. Y número 2, diagnosticado tiene que ser erradicado. Y esta diapositiva pues pone a un elefante que lo va a hacer pues polvo a la bacteria. Siempre causa gastritis. Ha habido muchas conferencias de Maastricht internacionales para ver los reportes del manejo del helicobacter, y la última está publicada en septiembre y está libre en esta revista GAT de 2022. Cualquiera la puede bajar, está libre. Es un artículo largo, denso, para alguien que tenga mucho interés. El Helicobacter pylori siempre causa gastritis, conclusión, siempre. No está ahí como parte de la flora, no. Es un patógeno, es otra conclusión del nivel del grupo de expertos mundiales que se ha reunido. Y la gastritis es una enfermedad infecciosa igual que la mayoría de las úlceras y del cáncer. Y el acuerdo es que si la resistencia a claritomicina en un país es menor a 15, solo así se usa el esquema clásico, esos que tienen esos packs. Si no, tiene que usarse otro esquema, dependiendo, empírico, pero dependiendo de la epidemiología de cada sitio. Aquí se trata la úlcera renal y gástrica o helicobacter, la maltoma, la catastrófica, después de resección del cáncer, parientes de primer grado de enfermos y dispepsia. Entonces, este tratamiento estándar solo aplica a lugares que tienen menos de 15% de resistencia de la claritromicina. Menos de 15%. Que por supuesto no es el Perú. Entonces, más o menos aplica. Entonces, la duración del tratamiento debe ser 2 semanas, es más eficaz que 7. Inhibidor de bomba de protones, amoxicilina 2 veces al día, claritromicina de 500 2 veces al día, y la tasa de erradicación en los países que no hay mucha resistencia puede llegar a 80 o un poco más. Si la resistencia ya es de 15 o más, ya no se puede usar este esquema. Y siempre evaluar si se erradicó o no, sobre todo si la lesión es clínicamente importante, ¿no? O histológicamente importante. Siempre hay que ver si se cura o no se cura. No todo se cura. Este es el primer estudio que se publicó en el 2016 acá en Lima. Yo desde el 2015 dejé de usar los packs porque se veía las cantidades de pacientes que no curaban con los packs, que hasta el día de hoy siguen usando, hasta el día de hoy siguen vendiendo con claritomicina, amoxicilina y omeprazol o esomeprazol, hasta el día de hoy. Inclusive hay packs que tienen lansoprazol y claritomicina, etcétera, etcétera. Más o menos en el 2015 dejé de usarlos porque se veía, pero me molesta a ser un poco empírico, me molesta. Y cuando ya salió estos estudios de Perú, ya con más tranquilidad uno actúa pues, con base. Empírico el tratamiento, pero con cierta base conociendo el patrón de resistencia en nosotros. Y se encontró que la amoxicilina tiene 32% de resistencia. Eso no ha ocurrido nunca en el mundo. La sensibilidad a la amoxicilina jamás ha habido resistencia. Este dato es curiosísimo en ningún continente del mundo.
Hay esta resistencia a la amoxicilina para el helicobacter, me estoy refiriendo, no para otras bacterias. Claritromicina 35 de resistencia, tetra baja, esto ocurre en todo el mundo. Levo altísima, metro alta, y rifampicina, porque hay unos derivados que se usan en otras partes del mundo. No se hizo sensibilidad a la furazolidona que se usa en países pobres como el nuestro. No se hizo. Entonces ya con estos esquemas ya no puede usarse los packs que traen o claritromicina y hay un tipo de pack que trae metronidazol. Ninguno de los dos se pueden usar. Entonces, y este es un estudio que ha salido en la revista, posteriormente en el peruano, en la revista del Instituto Nacional de Salud. Tiene una de las revistas indexadas, donde encuentran que la resistencia a la claritromicina es 52%, hasta más alta que la anterior. La levofloxacino, ese es un problema de la quinolona, muy rápido resistencia. Metronidazol alta. Y amoxi baja, que esto es lo que ha ocurrido. Y este esquema también, este estudio ha sido hecho en Lima, por otro grupo, pero sensibilidad antibiótica. Entonces, este es más coherente. Entonces, ¿qué queda para el momento? Número uno debe usar un inhibidor de bomba de protones a dosis alta. Alta. Ya vamos a ver ahorita qué cosa es alta. ¿Por qué? Porque cuando hay ácido, la bacteria no replica. Entra en un periodo de hibernación, de quiesencias. Y no lo matan los antimicrobianos. En cambio, cuando la bacteria replica, más acción tienen los antimicrobianos, cuando se multiplica la bacteria. Y eso se logra cuando el pH esté lo más cercano a 7, a neutro. A neutro. Entonces, la dosis que tienen los packs también estaba mal hecha. Cuando sale, esa dosis está mal hecha, porque tiene muy poco dinero de entonces. Se usa primero la acidez. Y es por eso que en el Asia y ya en Norteamérica se ha probado el uso de antagonistas del ácido potasio competitivos, que es un nuevo tipo de droga que ya se han aprobado en Japón hace más de 5 años, en Norteamérica recientemente, este año para el uso para Helicobacter. Es un nuevo inhibidor de la acidez que inhibe la acidez casi 100%, casi, y desde el primer día. No hay que esperar tantos días como el inhibidor de bomba. Solo ha sido aprobado en Estados Unidos para Helicobacter, solo para eso. Entonces, se requiere, bueno, ese es el primer principio. Número 2, bismuto se puede usar porque no existe la resistencia al bismuto. No se ha reportado que pues, se puede haber resistencia al bismuto. Entonces, se pueden usar cualquier esa cosa. Y de antimicrobiano se puede usar tetraciclinas. Lo mejor es la clortetraciclina de 500 cada 6 horas, pero lamentablemente la han dejado de vender en el Perú. Y estamos por carencias de tetraciclina que no se consiguen usando o minociclina o doxiciclina. Y se puede usar furazolidona y se pueden usar amoxi. Rescatamos nuevamente amoxicilina con este estudio que esto es conforme a lo que existe en el mundo entero, porque el otro no tiene sentido. Es un dato bien tratamiento. Entonces, eso es lo que debemos usar para el tratamiento actualmente. No usar los packs. No usar los packs. Para que vean ustedes, el 2021, el Seguro Social ha hecho unas guías para manejo de Helicobacter. Está publicado en la revista de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Y en ese artículo dicen que yo lo he leído y lo que dicen al final es como que el tratamiento clásico es la primera elección. O sea, los packs, los cajas esas. No tiene sentido, pues en estas alturas decir semejante cosa. No sé, el seguro tiene gastroenterólogos excelentes, pero
los que han elaborado eso no creo que hayan estado esos gastroenterólogos ahí, porque no tiene sentido recomendar eso, ¿no? Pero bueno, como les digo, ya buscar sentido en el mundo es, es un absurdo. Entonces, este estudio lo pongo por el siguiente hecho. Este es un estudio antiguo, 2003, 19 años ya va para 20, donde se estudia una buena cantidad de pacientes en un asentamiento humano en Lima y se ve cuántos hay recidiva después de 1 año y medio. Y hay un 30% altísimo, actualmente es menos de 10, mucho menos de 10. Y esta población no tenía ni agua ni desagüe. El agua era en barriles que con estos tanques le surtían a depósitos. Y no tenían agua, y no tenían desagüe, tenían silos, etc. Y 30% tuvieron recaída, y lo curioso es que de las recaídas, 4 de cada 5 eran diferentes cepas. Este estudio fue hecho con apoyo del extranjero y pudieron ver la variante genética de cada helicobacter. Y eran diferentes cepas. O sea, no era falla, era reinfección. El paciente volvía a su vida, a su ambiente contaminado, a su condición socioeconómica, no tenía agua, no tenía agua. Volvían a infectarse con otra variante. Y solo 1 de cada 5 de esos 30% eran recurrencia de la misma cepa. O sea, hay que explicarle un poquito las cosas, pero a veces en el contexto socioeconómico es difícil, pues difícil cambiar su situación. Por eso lo pongo. ¿Por qué falla el tratamiento? Número 1, fumar, se ha demostrado que es una duración muy corta, resistencia, porque no toman en cuenta la resistencia, y porque usan dosis bajas de inhibidores de bomba de protones. Dosis baja. Si yo uso inhibidores de bomba de protones, ¿qué hago? Por ejemplo, si usted me preguntara cómo doy un esquema, primero le doy unos 5 o 7 días de solo inhibidor de bomba de protones. Solo inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es la razón? Número 1, le mejoro la dispepsia y los síntomas para que me tolere después el tratamiento con antimicrobianos y que no me esté diciendo que le ha caído mal, le arde el estómago, etc. O sea, primero le doy una cantidad. Número 2, el siguiente objetivo es que, ya les dije ayer, que para que alcance un nivel terapéutico, en este caso quiero la acidez baja, demora por lo menos 4 días. Entonces, de esa manera lo mejoro y cuando ya ingrese con los antimicrobianos ya tengo el nivel terapéutico del ácido. O sea, sus helicobacter van a estar ya reproduciéndose. Y número 3, ¿por qué razón no se da omeprazol antes de hacer una prueba del aliento? Porque baja tremendamente la cantidad de bacterias. Por eso salen falsos negativos. Entonces yo lo que estoy haciendo con ese paciente es bajar la cantidad de helicobacter que tenga. Reduzco la carga bacteriana, que es un factor en la respuesta y sobre todo es un factor para aparecer resistencia. Cuando menos bacterias tengo, menos probabilidad de resistencia tengo. Menos probabilidad de resistencia tengo. Claro, esto último me dirán ustedes, a ver, un trabajo de investigación que se ha demostrado. No, eso es no hay pues trabajos que hayan demostrado eso. Entonces, por esa razón yo le doy. Y después ya le arranco un esquema que puede mantener el inhibidor de bomba, le puedo dar bismuto, le puedo dar amoxicilina, le puedo dar furazolidona o tetraciclina. Así es la manera que hago, si es que usted me pregunta. Si le preguntan así en general en un país hipotético, si no saben la resistencia, pues ahí sí, pues, en Europa, en un examen de Estados Unidos, podría ser el tratamiento clásico, porque va a depender de qué sitio están hablando y cuál es el patrón de resistencia. La resistencia del eritromicina es muy alta, pero no es igual en todos los países del mundo. Hay países que todavía funcionan. Y este diapositivo lo pongo para que vean ustedes lo que estamos hablando de potencia. Si el omeprazol lo toman como 1
Entonces aquí he puesto los más comunes y acá OE significa omeprazol equivalente. ¿A qué equivale 20 miligramos de omeprazol? A 20, pues, porque es la equivalencia con sí mismo. El lansoprazol viene en cápsulas de 30, presentación de 30. Entonces, 30 de lansoprazol equivale a 27 de omeprazol. Es un poquito más, pero no mucho más. Ese omeprazol 20 equivale a 32, es un poquito mejor que los anteriores. Y el omeprazol 36. Y pantoprazol, que viene de 40, equivale a 9 de omeprazol. Entonces, como ustedes ven, pueden usar lo que quieran, pero no son equivalentes en potencia. Se pueden usar cualquiera, pero sabiendo la potencia, pues, no es igual de potente. Entonces, yo usualmente uso eso, omeprazol 40-40. Se equivale a omeprazol a 64 de la mañana, 64 miligramos en la noche. Si quiero, podría usar 3 omeprazol y 3 omeprazol en la noche, iguales. Es lo mismo. Es lo mismo. O ya si quiero pantoprazol, tendría que hacer una caja en la mañana y una caja en la noche, porque es menos potente. Cualquiera, pero hay que saber que no todos son igual de potentes. Y ahora vamos a hablar un poquito de una neoplasia tremendamente importante, que es el cáncer de estómago. El estómago de neoplasias benignas y malignas. Las benignas son generalmente los pólipos que se biopsian y se sacan, porque hay algunos pólipos adenomatosos que tienen potencial maligno. Y de los tumores malignos, por lejos, el más importante es el adenocarcinoma. Linfoma es menos frecuente. Cánceres metastásicos al estómago son poco frecuentes, los hay. Y los tumores de tejido conectivo también hay en el estómago, no tienen la importancia del cáncer gástrico por su impacto. A nivel mundial es la tercera a cuarta neoplasia a nivel mundial. Y más o menos, inclusive ayer he leído una cifra de ya están más de 800.000, la única cifra, la cantidad de muertos por año. Y aumenta porque la población de que hay mucho, aumentan la población. Es una neoplasia más de hombres que de mujeres y ha sido muy frecuente en el Asia y en los países de Europa del Este, lo que eran los países de la ex Unión Soviética. Y en Sudamérica hay mucho. Japón, la incidencia ha sido altísima y se ha reducido. En Estados Unidos es bajísima, casi no hay. Pues que no hay cáncer de estómago en Estados Unidos. Entonces, este mapa que más o menos por el color marca la frecuencia. Entonces, países de alta endemia, está el color oscuro, está Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, etc. En esos países debiera haber prevención. Y en el Asia, la mayoría de países del Asia, excepto incluyendo a Japón, pero Japón está bajando, está bajando. Y es un enigma porque África tiene pobreza, tiene el combate y no hay. Y sobre todo la India, porque en la India hay mejores estudios y no tiene mucho helicobacter. Entonces, esto se llama el enigma hindú. ¿Por qué la India, pobre, con helicobacter no tienen cáncer? No tienen cáncer. Entonces, los países que están de color oscurito se tiene que hacer prevención. En los países que no están así, no, de ninguna manera. Nadie va a hacer prevención de cáncer de estómago en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, etc. No tiene sentido. Y en la mayor parte de Europa Occidental tampoco. No tiene sentido. Nosotros sí. Y acá ven los países que la mayoría son del Asia, Japón, etc. Taiwán tiene un montón. Mongolia, etc. Nuestro Perú, Chile, bastante. Y fíjense, esto simplemente lo pongo para que vean que los países que tienen mucho, Costa Rica está a la cabeza acá, o que tiene poco, Estados Unidos está abajo. Es siempre más de hombres que de mujeres. Aún en los que tienen mucho, en los que tienen intermedio, en los que tienen poco. Hay menos mujeres siempre. Es un cáncer más de mujeres.
Y como en los varones es por lejos el cáncer que más mata el carcinoma mortal en el Perú, seguido de pulmón. Y después próstata. Próstata, claro, es muy común, pero no tiene la agresividad de estómago y menos la agresividad de pulmón. Y en mujeres, por lejos, el cáncer que más mata es mama. Y después estómago con cuello uterino. Entonces es importante. ¿Debiera haber prevención? Debiera. ¿No la hay? No la hay. ¿La va a haber? No, nunca la va a haber. Hemos tenido dos ministros de salud oncólogos. Dos ministros de salud oncólogos. Y los dos conocedores del problema, porque todas estas cifras las conocen mejor que yo, dos oncólogos de neoplásicas, los dos han llegado a ser directores, y uno de ellos en cada entrevista repite la frase de Elmer Huertas y dice, un gramo de prevención es mejor que una tonelada de curación. Pero fue ministro. Y no, pues estos ministros de Castillo que no duraban ni una semana, estos, así un ministro un buen tiempito, y no hizo un programa de prevención de cáncer de estómago, que tiene Chile, que está haciendo Colombia, y que tiene varios países de Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, etcétera, China, etcétera. No hizo una prevención. Entonces, su frasecita de un gramo, una tonelada, pero se podía aplicar. Se podía aplicar. Pero para que tengamos otro oncólogo ya está difícil. El Perú está bajando la prevalencia. También está bajando. Y esta cadena de eventos, de la mucosa normal, el helicobacter, la dieta, la sal, va a producir una gastritis superficial, después entra la gastritis crónica, después entra la atrofia. Dicen que cuando entra atrofia ya es el punto de no retorno, porque ya la cadena de eventos a pasar a metaplasia, displasia y cáncer no se logra así se quiten todos los factores. No se logra siempre. Hay casos que progresan a pesar que se quiten los factores, pero hay casos que también regresionan. Y hay casos que se estancan, no progresan las lesiones. Pero claro, le llaman el punto de no retorno porque no siempre se logra detener o regresión. A veces hay avance. Pero van a ver ustedes que se puede, aún tratando el helicobacter en estas tasas, hay beneficio para el paciente. Factores de riesgo, aparte del helicobacter, el muñón gástrico que se deja, el pólipo adenomatoso, la úlcera gástrica, les dije 3, y la gigante 10%, sangre tipo A y tabaquismo. Tabaco es otro carcinógeno para casi la mayoría de casos. Japón, en la década del 60, dada la monstruosa cantidad de cánceres de estómago, empezó a diseñar un programa para hacer prevención secundaria del cáncer de estómago. Quiere decir detectarlo en etapa curativa. En etapa curativa. Y estableció esta clasificación de cáncer temprano, precoz o incipiente, aquel que compromete mucosa o mucosa y submucosa. Inclusive puede haber algún ganglio regional. Es una definición que solo vale para estómago. Y cáncer avanzado a la que agarra muscular o más allá. O más allá. Cáncer avanzado. Y el esfuerzo de Japón con radiología y endoscopía es detectar. Y la población blanca, pues, toda la población japonesa, a determinado corte de edad. Esos resultados le han permitido actualmente, donde más del 50% de los cánceres que se diagnostican son tempranos y más del 90% se curan con cirugía, muchas veces endoscópica, ni siquiera cirugía abierta, sino endoscópica, a través de un endoscopio. En nuestro Perú no hay chequeos, ni prevención secundaria ni primaria. Por lo tanto, no hay diagnóstico temprano, los pacientes vienen tarde. Menos del 10%, sea por el MINSA, reportes del MINSA, sea reportes de salud y sea reportes de clínicas privadas y hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. Igual, porque ninguna hay prevención. Igual. No hay diferencia. Es increíble porque pensamos que iba a haber diferencia. No.
No es el acceso, es que no se tiene un programa. No se tiene un programa. Entonces, las cifras son malas, menos del 10% se diagnostican en forma temprana, la gran mayoría son avanzados y la sobrevida es muy, muy pobre, muy pobre. Japón tiene una sobrevida que parece que han inventado las cifras. El Japón demostró con radiología y endoscopía de la década de los 60, década de los 60, hace más de medio siglo, que se puede diagnosticar. Los gastroenterólogos jóvenes piensan pues, que con los equipos antiguos eso no se puede hacer nada. No es correcto, pues es como si ustedes dijeran que los autos modernos tienen, por supuesto, 20.000 facilidades, pero no van a decir que un auto de hace 40, 50 años no era pues, un auto capaz. Eso no es cierto. Y se podía diagnosticar un cáncer temprano, que había tipos elevados, como polipitos, tipos superficiales, tipos excavados, que eran los más comunes, porque dan dolor tipo dispepsia ulcerosa y tipos combinados. Y a su vez el plano era 3 subtipos y se podía diagnosticar con radiología y endoscopía. Y no es la radiología digital que se usa ahora, ni la endoscopía, los aparatos antiguos eran pues, bueno, la tecnología era rústico comparado con los nuevos. Y la capacidad de poder de resolución de los lentes actuales de la cámara es increíble. No se podía. Bueno, Japón lo hizo. Y acá también. Y el cáncer avanzado es de la activación de Bormann 1, masa exofítica, que agarra la muscular, que es esta zona rayas, exofítica ulcerada, infiltrante del tipo 3 y infiltrante puro, infiltrante ulcerado, infiltrante puro tipo 4. Esa es la mayoría de los países, de los casos nuestros que vienen muy, muy, muy tarde. Cáncer de PROS, la idea no es que tenga síntomas, la idea es agarrarlo sin síntomas. Aunque puede dar cierto dolor, pero eso no tiene importancia, se hace corte por edad. ¿Qué es lo que dice la Sociedad de Gastroenterología del Perú? Que a partir de los 40, un dispéptico, antes de darle cualquier tratamiento, se le debe hacer primero una endoscopía. Es por el cáncer, no por otra cosa. Una endoscopía. ¿Cuánto es el corte en Estados Unidos y en Europa? Usualmente 55. Incluso ahora están poniendo 60. O sea, ellos le dan a un dispéptico de 50 años, le dan tratamiento empírico. Tienen una dispepsia inicialmente. No le hacen una endoscopía, porque ellos tienen otros valores de cáncer. Entonces, si le preguntan en un examen peruano, deberían contestar, me imagino que así pondrán las respuestas, 40 años. Y si es un examen europeo, busquen 55 o 60, porque hasta 60 están poniendo para un dispéptico recién indicar endoscopía. Entonces, esa es más o menos la idea. Y la idea es sacarlo así y sacarlo. Son los más fáciles de sacar con el endoscopio, son los elevaditos. Los ulcerados, no es fácil de sacar, aunque la gente experta lo hace, pues lo hace. Nosotros vemos anemia, sangrado, bajo de peso, etcétera, hacemos biopsia, endoscopía, radiología, pero no es la idea eso en el cáncer. ¿Por qué hay retardo? Primero porque no hay en el diagnóstico, primero porque no hay prevención, pues. No existe un programa de prevención. No existe. Generalmente el paciente dispéptico ya tuvo una dispepsia anterior y le pasó, pues, qué sé yo, pues con omeprazol. Hace 2 años le vuelve a dar, vuelve a tomar omeprazol. O algún antiácido. No siempre hay síntomas de alarma al inicio. El uso empírico puede calmar los síntomas. Calmar. Inclusive no curan el cáncer, pero disminuyen el tamaño de una úlcera maligna. Ahora, es un factor que también enmascara la posibilidad que encuentre células malignas. Enmascara, pues no debe usarse antes del tratamiento. Y esta clasificación antiquísima se sigue usando porque es útil.
La clasificación de Lowry, que es cáncer bien diferenciado, es el que predomina en nuestro Perú, es en donde hay mucho cáncer, es un cáncer de hombres y de hombres de mucha edad. Este cáncer suele dar metástasis hematógeno, hígado, etc. Y corresponde a Bormann 1 y 2. Y no es tan desfavorable como el siguiente, que es el indiferenciado difuso. Es más común en países donde hay menos cáncer y afecta a gente más joven. Y por igual a hombres y mujeres. Y da metástasis peritoneales. Corresponde a Bormann 3 y 4. Si un paciente con cáncer tiene ascitis maligna, lo más sensato es mandarlo a su casa. Manipularlo, dar quimioterapia es malograrle la poca calidad, el poco tiempo de vida tiene la calidad de vida. Yo estoy en contra de eso. Uno tiene que ver costo-beneficio. Entonces llega un momento en que no vale la pena. Cáncer indiferenciado a mi izquierda, a la derecha, cáncer intestinal tipo glandular. Prevención, eliminar el helicobacter. La idea era hace décadas una vacuna y hasta el día de hoy no hay una vacuna adecuada. Tiene que ser una vacuna, en primer lugar, barata, porque la que la sufre son la gente, los países pobres. La otra cosa es países de alta incidencia como nuestro Perú, como Chile, etcétera, como en el Asia, programas de depistaje, que por supuesto no se han implementado. Nosotros decimos que todo infecto nuevo de más de 40 evaluan los complicaciones. Inclusive el Hospital Loaiza dice que en las mujeres que ellos tienen decenas de miles de endoscopías hechas, 35 ponen el corte. Pero bueno, eso ya es una opinión respetable, pero para aplicar uno, pero no para contestarla en un examen. Y en la gente joven se le da tratamiento empírico, no se hace endoscopía. Ahora en el Asia, lo que están haciendo, ahorita van a ver interesantes datos, es prevención primaria. O sea, Japón empezó con prevención secundaria, pero Japón empezó cuando ni siquiera sabíamos cuál era la etiología del cáncer, ni siquiera. Japón empezó en la década del 60 y recién en la década del 90 ya se encontró la asociación con cáncer de estómago y helicobacter. La idea es no vayamos a matar las hormigas, sino al hormiguero. Eliminemos el helicobacter. Y esta es la prevención secundaria que hace Japón. Y para que vean ustedes, aún en los pacientes que tienen ya cáncer y lo sacan el cáncer endoscópicamente y a la mitad le dejan el helicobacter y la otra mitad lo erradican con terapia, hay una diferencia entre recurrencia de cáncer. Corea ha vuelto a hacer un estudio, este es antiguo, Corea ha hecho un prospectivo, será pues hace 2 años, gigantesco de cientos, Corea del Sur, que ha demostrado lo mismo, no sé. El estudio está brillante, a mí lo que no me parece muy ético. Están dejando un carcinógeno a un grupo. Y se ha demostrado, claro, que el grupo con cáncer, que ustedes sacan una parte, sacan el tumor y le dejan el helicobacter, va a ser recurrencia de cáncer, más que el grupo de tratamiento que le van a erradicar el helicobacter. Pero ya con todos los conocimientos que lo acaban de hacer, me parece, no me parece ético. Y si uno eliminara el helicobacter, se eliminaría el 80%, pero nunca el 100% de los problemas. Ahí nada es absoluto. Y esta prevención primaria la están tomando, por ejemplo, en Taiwán. Taiwán, que está en la isla de Formosa, que es un país no reconocido por la mayoría del mundo. Ahora reconocen a China y China lo quiere recuperar. No puede, ni lo podrá mucho tiempo. El día que pueda, pues lo reclamará, pero para eso falta mucho tiempo. Este país ha encontrado zonas de Taiwán que tienen una cantidad de helicobacter y cáncer tremenda y ha hecho tratamientos masivos de población.
tratamientos masivos, tratamientos en masa. Y ha bajado tremendamente la cantidad de Helicobacter y curiosamente no ha producido resistencia, no ha aumentado la resistencia. Y ha aumentado también las cifras de cáncer gástrico, obviamente. Y la mortalidad por cáncer. Incluso acá hay proyecciones hasta el 2025, proyecciones que ha hecho Taiwán. Entonces, Taiwán está aplicando ir a zonas hiperendémicas de cáncer de estómago con altas tasas de Helicobacter y tratamiento masivo. Por ejemplo, en el Perú, demostradamente la Sierra de la Libertad, lo que es Potusco, Patá, Santiago de Chuco, toda esa zona tiene, con estudios hechos en la Universidad de Trujillo, tiene 3, 5 veces más cáncer que la costa. Y Ancash, por ejemplo, se ha encontrado una cantidad de cáncer en la sierra de Ancash tremenda, tremenda. Fíjense que en el hospital de Huaraz, donde atendieron la mayoría de estos pacientes que van a la capital, es la única vez en mi vida que he visto que presentaron o estudios endoscópicos de hemorragia digestiva alta y la primera causa era cáncer ulcerado que sangraba. Creo que ni Japón en sus mejores épocas tuvo cáncer como primera causa de hemorragia digestiva alta. Y Huaraz lo tuvo, pero no es Huaraz, es paciente de toda la región, sobre todo la parte de la sierra. La sierra es más cáncer que la costa. Entonces ahí se podrían hacer estudios de este tipo, aplicables, prevención primaria, ¿no? Una cantidad tremenda de cáncer que hay en esa zona de Ancash. Bueno, el tratamiento es cirugía resectiva, curativa, realmente acá es paliativa. Si se tiene siempre que hacer un estadiaje, y para eso ultrasonido endoscópico o imágenes como es tomografía o resonancia es lo mejor. En casos tempranos se puede hacer resección mucosa endoscópica, obviamente de lo que yo sé, lo que más experiencia tienen es neoplásicas, con más de 100 casos. Y después le siguen el Almenara, Loaiza, Revaliati, etcétera, etcétera. Son los que más tienen. Personalmente, yo de tener un cáncer de estómago jamás usaría quimio y radioterapia. Jamás. El resultado es muy pobre, muy pobre. Y se saca todo el tumor, sobre todo, los mejores para sacar son los elevados, como este. O con disección submucosa. Si tienen dinero, se van fuera de Perú. Pero no como un millonario peruano que se va pues, a Estados Unidos porque tiene un cáncer gástrico. No, por favor, pues. Cáncer gástrico, Estados Unidos no tiene cáncer gástrico. No tiene ninguna experiencia en cáncer gástrico. O sea, también que tenga plata, pero pregunta por lo menos. ¿Qué vas a ir a Estados Unidos con ellos? No tienen el problema. No tienen el problema de cáncer gástrico, ni les interesa el cáncer gástrico. Acá hubo un curso, el único curso que Villarreal me ha enviado en 44 años, ¿no? Fue un curso no, el INEC mandó una beca de un curso que también hay gente que pagaba para ese curso, que era un día entero, un sábado, para un curso que venían los del Centro Oncológico de Texas, el MD Anderson. Todo un sábado. Y ni siquiera me lo dieron a mí, se lo dieron a otro doctor que ya saben que es de los privilegiados, ¿no? No quiso porque era sábado. Entonces me lo dio la universidad de segundía, porque no aceptó a la otra persona porque era sábado. Vinieron los oncólogos americanos, toda la mañana, toda la tarde, presentaciones y casos clínicos también. Hubo gente de todo Lima. Y si hablaron 5 minutos de cáncer gástrico es mucho. No hablar, pero no le puedes juzgar, no tienen problemas de cáncer gástrico. Hablaron de cáncer de colon,
hablaron de páncreas, hablaron de hígado. Y no pues, podemos pedirle que hablen de algo que no tienen el problema, ¿no? O sea, no hablaron de eso. Por eso digo, pues el millonario este se va a Estados Unidos pensando que Estados Unidos tiene toda la patología. No, no es pues así. Mire que ni siquiera les interesa. Cuando terminó el curso, empezaron a repartir yo lo vi como un libro. ¡Ay, qué bien! Siquiera justifica ya que me dan un libro de oncología. ¿Qué libro de oncología? Era un libro del directorio, cómo mandar a un paciente contacto con ellos. Sus correos, sus datos, para que les envíen pacientes. Ese centro con el otro de Nueva York son dos de los más importantes de Estados Unidos. Es un monstruito. El INEM tiene contacto con ellos. Es un INEM multiplicado por 6, más o menos. Por 6. Por 6, eso. Y no tienen pues interés. Y no tienen por qué tenerlo. Si no tienen el problema, no tienen por qué tener interés en algo que no es patología de ellos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, mañana, nuevamente a la misma hora la clase. Gracias, joven. Dime. Dígame, Doctor, Caterina. ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame. Doctor, una consulta. Dígame. Dentro de las pruebas diagnósticas, usted nos habló de la prueba del aliento. Cuando hemos Sí. llevado cirugía, nos han dicho que no se debe hacer la prueba del aliento como diagnóstico, solo como seguimiento. ¿Cuál es el manejo correcto? No. O sea, hay pacientes, por ejemplo, usted es una paciente dispéptica. Usted es una persona joven que es dispéptica. Yo le doy tratamiento. No se justifica que le dé yo a usted, con la edad que tiene usted, que le haga una endoscopía. No se justifica. Entonces yo le doy tratamiento a usted. No mejora, no responde. Entonces, si no mejora, no responde, yo le hago una prueba no invasiva para Helicobacter. Ese es el segundo paso. Esa prueba no invasiva, si usted no quiere gastar, es un anticuerpo cuantitativo IgG, si no quiere gastar usted, ¿no? Si no quiere gastar. Pero un alumno de Villarreal, pues es un alumno que tiene dinero. Aunque dicen que no, pues sí tiene. Entonces, usted se puede hacer, si no, tiene que dejar, claro, medio mes mínimo sin tomar algo para tener una seguridad de más del 90% de la certeza diagnóstica. Más del 90% es podría hacerse un test de antígeno o una prueba del aliento. Con el diagnóstico. No necesita endoscopía. Lo que probablemente el colega trata de decir es lo siguiente. Que cuando hacemos, por ejemplo, una gastritis o una úlcera renal y le hemos hecho diagnóstico con endoscopía y le hemos confirmado la bacteria y le hemos dado tratamiento, usualmente no le repetimos la endoscopía para el diagnóstico, salvo que haya una lesión sospechosa o salvo que haya alguna lesión gástrica que lo justifica. Una úlcera gástrica es diferente que el duodenal no, porque eso no hay cáncer del duodeno, o sea, más infrecuente que encontrar político honrado, ¿no? Más raro, cambio el estómago, sí. Entonces, si tuviera un estómago, una úlcera gástrica, de repente, porque tengo interés en hacerle biopsia del estómago. Entonces, ahí sí, la mejor prueba es la prueba del aliento, ¿no? La prueba del aliento. Pero no es que nos sirva como diagnóstico inicial. Solo que en el contexto clínico usualmente no se usa. Yo, por ejemplo, la gente que trato no es de mucho dinero, y he sido siempre médico del MINSA, generalmente la prueba para gente de eso sería un anticuerpo IgG. ¿Cuánto sería de valor en nuestro Perú? Dada la frecuencia de... Cada prueba tiene el valor, depende del sitio, y depende del porcentaje de la gente que tiene padecimiento en el sitio. O sea, el valor no es el mismo en Perú que en Europa o que en Estados Unidos. De la prueba, varía. Una prueba en un país que hay poco, como en Estados Unidos, tiene poquísima importancia, poquísima. Sí.
En nosotros más o menos sería entre 70 y 75% de certeza de diagnóstico, un IgG positivo, más o menos. Que es aceptable, ¿no? Entonces, gente que no tiene muchos recursos, yo le hago eso. Pero no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que en el contexto que el doctor ha visto, es usualmente endoscopía, le hacemos primero y después hacemos el control. No sé si queda claro, señorita Caterina. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. No. Mañana entonces nos encontramos nuevamente. Cuídense, jóvenes, cuídense. Muchas gracias, doctor. Tenga buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias, doctor.